25. Comidas infantiles mexicanas cuando el dinero escaseaba. En 1976, una madre de Monterrey alimentó a su familia de 6 miembros durante toda una semana con 430 pesos mexicanos. Sin bancos de alimentos, sin ayudas gubernamentales, solo conocimiento transmitido a través de generaciones de mujeres que entendieron que el hambre era un problema que se resolvía con ingenio, no con dinero. El plato número 17 de esta lista costaba menos de 3 centavos por ración y mantenía a los niños saciados hasta la hora de acostarse. El número 8 era tan común en las barriadas que las enfermeras escolares podían reconocer a los niños que vivían en él. Y en tercer lugar, los científicos han descubierto que en realidad proporciona una nutrición más equilibrada que la mitad de las comidas preparadas que tienes en tu congelador hoy en día. Estas 25 comidas no eran de alta cocina, no eran bonitas, eran supervivencia disfrazada de cena. Antes de que comience, suscríbete porque esta lista podría recordarle algo que no ha probado en décadas. Repasemos las 25 comidas que los niños mexicanos comían de pequeños cuando el dinero escaseaba. Número 25. Tostada con manteca. Antes de las tostadas gourmet, los niños mexicanos comían tostadas untadas con una gruesa capa de manteca de cerdo. La grasa derretida que se guardaba del asado del domingo. Una bolsa de tortillas costaba 11 centavos en 1955. Y la manteca era gratis si habías cocinado carne esa semana. Las madres guardaban la manteca en vasijas de cerámica donde se solidificaba formando capas pálidas veteadas de gelatina marrón. Los preciados jugos de la carne que se depositaron en el fondo. Esa parte era el premio. Los niños raspaban la tostada contra la olla, con la esperanza de atrapar una mancha del sedimento oscuro, intensamente sabroso que se encontraba debajo de la manteca blanca. Una pizca de sal, tal vez pimienta si tu familia era sofisticada. Y con eso ya tenías el desayuno listo. Algunas familias aún mantienen viva la tradición, aunque la mayoría tiró sus frascos de margarina cuando ésta se abarató. Resulta que los médicos podrían haberse equivocado con respecto a las grasas saturadas. Los frascos que goteaban nunca volvieron. Número 24. Sándwich de azúcar. 2 rebanadas de pan blanco, una capa gruesa de margarina, una generosa capa de azúcar granulada. Eso incluía el postre, el desayuno, y a veces la comida cuando la despensa estaba vacía. Los sándwiches de azúcar costaban quizás 1 centavo por sándwich a principios de la década de 1970. La textura fue lo que hizo que funcionara. El crujido del azúcar contra el pan blando que se disuelve en la lengua. Las madres sabían que no se trataba de nutrición, sino de calorías. Y las calorías mantenían a los niños tranquilos cuando no tenían nada más que ofrecer. En las comunidades mineras y las ciudades industriales, los sándwiches de azúcar aparecían en las loncheras sin ningún pudor. Todos lo entendieron. Comiste lo que había. Las encuestas escolares de la década de 1980 revelaron que casi 1 de cada 5 niños de familias de bajos ingresos había comido uno en la semana anterior. El sándwich era un secreto que todos guardaban. Número 23. Papas fritas con pan. El amigo de las papas fritas podría ser la comida más mexicana jamás inventada. Papas fritas calientes de la freidora apiladas sobre pan bolillo, untado con mantequilla y aplastado hasta que la mantequilla se derritió y el pan se volvió translúcido por la grasa. Un chorrito de salsa picante. Una pizca de sal. Cena para menores de 50 centavos cuando el pescado era demasiado caro. En la década de 1970, las papas fritas costaban 15 centavos en la mayoría de las freidurías. Si le añadías un bolillo de 4 centavos, tenías una comida que mantenía satisfecho a un adolescente hasta la mañana siguiente. Las papas fritas con pan eran la cena de los viernes por la noche para las familias que no podían permitirse el pescado. Un poco de salsa roja añadida. Algunos insistieron en la salsa verde.
Los puristas no exigían nada más que sal y limón. El pan tenía que ser bolillo barato, nunca integral, lo suficientemente suave como para comprimirse alrededor de las papas fritas sin oponer resistencia. Número 22. Pan con leche. Cuando la enfermedad azotaba o el dinero desaparecía por completo, aparecían el pan y la leche. Pan duro desmenuzado, echado en un tazón cubierto con leche tibia y espolvoreado con azúcar. Era comida para inválidos, comida para bebés, comida de emergencia, una comida que costaba casi nada y que se comía fácilmente. Los registros hospitalarios de la década de 1940 muestran que se recetaba pan y leche a los pacientes en recuperación. Pero en los hogares de la clase trabajadora, cuando el armario solo contenía restos de pan y leche, esto se convertía en la cena. Los niños lo comían sin quejarse, porque quejarse significaba reconocer lo mal que se habían puesto las cosas. El calor de la leche ablandó el pan hasta convertirlo en algo casi parecido a unas gachas. Algunas madres añadían leche condensada para darle un toque extra de dulzor. El plato desapareció de la mayoría de los hogares en la década de 1990, pero cualquiera mayor de 50 años recuerda su sabor. Número 21. Tostadas con frijoles, el gran igualador de la infancia mexicana. Tostadas con frijoles alimentaban la barriada, a los niños de ministros y a los niños de trabajadores por igual. Una lata de frijoles costaba 9 centavos en 1972, cantidad suficiente para untar 4 rebanadas de pan tostado. La preparación de la comida no requería ninguna habilidad, ninguna planificación y casi ningún dinero. Abre una lata, calienta los frijoles, tuesta los ingredientes y mezcla. En la década de 1980, los frijoles enlatados vendían más de 2 millones de latas al día en México. Los frijoles tenían que estar lo suficientemente calientes como para ablandar ligeramente el pan, creando así esa combinación perfecta de textura blanda y crujiente. Algunas familias le añadieron queso por encima y lo asaron a la parrilla hasta que burbujeó. Número 20. Sándwich de huevo frito. Los huevos eran baratos y el pan también. Juntos prepararon una comida que resultó ser más sustanciosa de lo que cabría esperar. El huevo debía freírse en suficiente manteca para que los bordes quedaran crujientes, pero la yema permaneciera líquida. 2 huevos fritos entre 2 rebanadas de pan untadas con mantequilla, presionadas para que la yema se rompiera y se empapara en la miga. En 1985, preparar un sándwich de huevo frito costaba quizás 12 centavos. Era la comida que se consumía los sábados a la hora del almuerzo, cuando las madres estaban demasiado cansadas para preparar algo más elaborado. Y los miércoles por la noche, cuando aún no se había hecho la compra semanal. Primer punto de quiebre: la economía de la cocina en la pobreza. Esto es lo que nadie te cuenta sobre estas comidas. No fueron accidentes, eran cálculos. Todas las madres que vivían de lo que ganaban aprendieron a pensar en centavos por ración, calorías por peso, días hasta el día de pago. El Ministerio de Alimentación había formado a toda una generación durante la escasez, y esas mujeres, a su vez, formaron a sus hijas. Una encuesta realizada en 1975 reveló que las madres de clase trabajadora podían precisar el coste exacto de cada comida que servían hasta el último centavo. Sabían que las papas eran más baratas por caloría que el pan, que los huevos proporcionaban más proteínas por peso que las carnes baratas. Número 19, carne molida con papas México, se atribuyó la autoría de este plato. Pero surgieron versiones similares en toda la República, donde los presupuestos eran ajustados. Una libra de carne molida barata costaba alrededor de 30 centavos en 1978. Si se le añadían cebollas, zanahorias y un puñado de avena, podía alimentar a 5 personas. La carne se doró
y luego se cocinó a fuego lento con un caldo hecho con una pastilla de caldo hasta que espesó y adquirió un sabor sabroso. Servido sobre puré de papas, la salsa se empapó en el puré, dándole un color delicioso. Los niños hicieron dibujos en la papa con sus tenedores, construyendo muros para contener la carne. Número 18. Tostadas con salsa. Cuando no había carne para acompañar la salsa se convertía en la comida principal. Caldo hecho con agua caliente, espesado con harina y vertido sobre tostadas calientes untadas con mantequilla. Esa fue la cena. La salsa tenía que ser lo suficientemente espesa como para adherirse al pan sin que éste se empapara al instante. Algunas madres freían primero las cebollas, creando una base que casi sabía como si se hubiera utilizado carne. Un tarro pequeño de caldo concentrado costaba unos centavos. La comida completa costó menos de 10 centavos por persona. Número 17. Tortitas de papa, puré de papa sobrante, mezclado con harina y frito en manteca hasta que esté dorado. Las tortitas de papa salvaron la cena de ayer de ir a la basura, transformando las sobras frías en algo caliente y crujiente. Una tanda costaba casi nada, suponiendo que ya hubieras pagado las papas. El truco consistía en dar con la proporción adecuada, la cantidad suficiente de harina para que se mantuvieran unidos sin que resultaran pesados. Algunos añadieron un huevo para ligar la mezcla. Algunos añadieron cebolletas picadas o queso rallado. En diferentes regiones tenían diferentes formas y nombres. En la República Trabajadora simplemente eran tortitas de papa servidas con frijoles, huevos o solo salsa. No se desperdició nada. Ni las papas, ni la manteca, ni siquiera las migas. El principio fundamental de la cocina de pobreza. Las sobras de hoy son la comida de mañana. Número 16. Pasta en lata sobre tostada. Aros de pasta en salsa de tomate enlatada calentados y vertidos sobre tostadas. Una comida tan sencilla que apenas podía considerarse cocina. Sin embargo, proporcionó alimento a millones de niños mexicanos durante las décadas de 1980 y 1990. Una lata costaba alrededor de 20 centavos, suficiente para 2 raciones. La salsa era dulce y ácida, nada parecida a la comida italiana, sino algo completamente original. A los niños les encantó. Los maestros lo reconocieron como el desayuno de los niños cuyos padres trabajaban en turnos tempranos y los dejaban alimentarse solos. Segundo cambio de patrón. El estigma de la pobreza alimentaria. Esto es lo que hizo que estas comidas fueran complicadas. Todos sabían a qué se referían. Los profesores podían saber qué niños comían sándwiches de azúcar por sus almuerzos. Los vecinos se dieron cuenta cuando desapareció el asado del domingo. Los niños aprendían desde pequeños a mentir sobre lo que cenaban, inventando comidas que sonaban más respetables. La vergüenza de la pobreza alimentaria a veces era peor que la pobreza misma. Las madres que servían pan y grasa sentían que estaban fracasando incluso mientras realizaban milagros de economía. Este estigma provocó que muchos platos se cocinaran en la clandestinidad. La gente dejó de admitir que se los comía. Las recetas nunca se escribían porque escribirlas implicaba reconocer lo que representaban. Solo ahora, décadas después, la gente está empezando a recuperarlas. Número 15. Tostada con queso. La versión más sencilla de cocinar, pero que aún se sentía como cocinar. Pan bajo la flama, cubierto con rebanadas de queso cheddar barato, cocinado hasta que burbujeé y se doré por los bordes. Una porción costaba quizás 15 centavos en la década de 1980. La clave estaba en el momento oportuno. Demasiado corto y el queso se quedó gomoso. Demasiado tiempo y se quemó. El queso perfecto sobre una tostada tenía burbujas, manchas marrones y bordes crujientes que se adherían al pan. Algunos le añadieron salsa picante,
creando una especie de quesadilla de mala calidad. Número 14. Spam frito. Spam enlatado cortado en rodajas gruesas, rebozado y frito en aceite caliente hasta que esté dorado. Una comida que transformó la carne procesada en algo casi festivo. En 1985, el spam costaba alrededor de 40 centavos la lata, y con una lata se podían hacer 6 porciones generosas. La masa era sencilla, harina y agua, a veces con un huevo. Las lonchas de spam entraron pálidas y salieron doradas, y el rebozado se infló formando unas cáscaras crujientes. Servidas con papas fritas y frijoles, las frituras de spam parecían un auténtico festín. Las freidurías las vendieron durante años. Una alternativa más económica al pescado. Número 13. Hígado encebollado. El hígado era barato porque nadie lo quería. El hígado de pollo costaba una fracción de lo que costaba la carne de verdad, y las madres que sabían cocinarlo alimentaban a sus familias por unos centavos. El hígado debía cortarse en rodajas finas y cocinarse rápidamente, o se convertía en una pasta dura como el cuero. Cubierto de cebolla frita y salsa y servido con puré de papas, se convirtió en una comida con un auténtico valor nutricional. El hígado era rico en hierro en una época en la que muchos niños de clase trabajadora padecían anemia leve. Las enfermeras de salud pública lo recomendaban discretamente a las madres cuyos hijos parecían pálidos. Número 12. Sándwich de huevos fritos. Los huevos fueron la proteína preferida de los niños, mexicanos que rechazaban el pescado. En 1982, 2 huevos fritos en un sándwich costaban alrededor de 25 centavos, suficiente para un almuerzo completo. Fritos hasta que los bordes quedaran crujientes, se colocaron entre capas de pan blanco untado con mantequilla y se les añadió un chorrito de salsa. El sándwich de huevo frito era la comida que los niños se preparaban cuando sus padres trabajaban hasta tarde. Para muchos niños fue la primera experiencia culinaria de verdad que intentaron. Algunos le añadieron lechuga para darle un toque crujiente. Algunos insistían en consumir pan integral por sus supuestos beneficios para la salud. Número 11. Guiso con albóndigas. Este fue el plato original de la cocina de pobreza mexicana. Cualquier verdura barata y cualquier carne que pudiéramos permitirnos se cocinaron a fuego lento durante horas con albóndigas de masa flotando en la superficie. En la década de 1970, un guiso podía costar 50 centavos, preparado con retazos de pollo o carne vieja que nadie más quería. La cocción prolongada ablandaba el tejido conectivo duro, haciendo que los cortes de carne más baratos fueran tiernos. Las albóndigas se cocieron con harina y se les añadió agua al guiso hirviendo para que se inflaran y absorbieran la salsa. Una olla alimentó a la familia durante 2 días, recalentándola y añadiendo más papas. Número 10. Pasta con mantequilla y salsa. Cuando la comida italiana llegó a los hogares mexicanos, llegó sin un centavo. La pasta era barata, más barata que las papas por ración, y solo requería agua hirviendo. Pero la salsa para pasta era cara, un lujo que las madres no podían permitirse. Así pues, los niños comieron pasta con mantequilla derretida y un buen chorro de salsa de tomate por encima. La combinación suena extraña, pero el contraste entre la dulzura y la riqueza creó algo realmente satisfactorio. En la década de 1990, una bolsa de pasta costaba alrededor de 15 centavos, suficiente para 3 raciones. Número 9. Sándwich de leche condensada. Una rebanada de pan untada generosamente con leche condensada azucarada, doblada por la mitad y consumida como un capricho. En la década de 1970, una lata de leche condensada costaba alrededor de 20 centavos y daba para preparar varios sándwiches. El dulzor era intenso, casi abrumador, la leche pegajosa y espesa contra el pan blanco suave. Los niños lo consideraban un postre.
aunque en algunos hogares simplemente era comida. La lata permanecía en el armario con la tapa doblada hacia atrás, y una cuchara atascada en el contenido que se iba espesando poco a poco. Algunas madres lo calentaban primero, lo que lo hacía más líquido y dulce. La comida era pura caloría, azúcar y grasa. Número 8. Sándwich de mermelada. La comida más sencilla de esta lista, y quizás la más común. 2 rebanadas de pan, un poco de margarina, una pizca de mermelada barata. Ese era el almuerzo que millones de niños mexicanos llevaban a la escuela en cajas de plástico, mientras que otros niños disfrutaban de sándwiches con rellenos de verdad. La mermelada era barata. Un tarro grande costaba 30 centavos o menos. El sándwich se preparaba en 30 segundos y aportaba suficientes calorías para pasar toda la tarde. Algunos niños comieron sándwiches de mermelada todos los días durante años. Sus padres eran demasiado orgullosos para solicitar comidas escolares gratuitas y demasiado pobres para permitirse algo mejor. Los profesores reconocían a los niños que llevaban sándwiches de mermelada y, a veces, compartían discretamente sus propios almuerzos con ellos. Número 7. Menudencias con salsa. Las menudencias enlatadas y pan rallado envueltos en grasa de cerdo representaban el fin absoluto de la cocina sin desperdiciar. Cada trozo de carne se utilizaba para preparar hígado, corazón y verduras, mezclados con cebolla y especias. En varias regiones, las menudencias eran un alimento básico para los trabajadores que los carniceros vendían a bajo precio. En la década de 1970, una ración costaba alrededor de 20 centavos y a menudo se servía con puré de papas. El sabor era intenso y carnoso, más complejo de lo que sugerían los ingredientes. Los niños o adoraban las menudencias o las rechazaban por completo. Número 6. Sándwich de carne en conserva. Esa peculiar carne rosada prensada entre rebanadas de pan se convirtió en el relleno por defecto cuando se acabó todo lo demás. Una lata costaba alrededor de 40 centavos en la década de 1980 y contenía suficiente carne para 6 u 8 sándwiches. El sabor era salado y ligeramente metálico. La textura densa. Nada parecida a la carne fresca, pero satisfactoria. Los sándwiches de carne en conserva aparecían en las loncheras, en las mesas de comida y como refrigerios nocturnos. Algunas personas añadieron pepinillos para darle nitidez. Algunos untan mostaza. Los sándwiches eran fáciles de transportar, duraderos y no requerían cocción, perfectos para familias donde ambos padres trabajaban y los hijos se las arreglaban solos. Número 5. Pan con huevo. La versión mexicana de las tostadas francesas, elaboradas sin pretensiones. Pan mojado en huevo batido y frito en manteca hasta que esté dorado por ambos lados. El pan con huevo costaba quizás 10 centavos por ración y convertía el pan duro en algo que merecía la pena comer. El exterior se volvió crujiente, mientras que el interior permaneció suave y cremoso. Algunos lo servían dulce, espolvoreado con azúcar. Otros lo sirvieron salado con tocino y frijoles. La comida utilizó ingredientes que toda cocina tenía y requirió habilidades que todo cocinero poseía. Los niños aprendían a hacer pan con huevo desde pequeños, subiéndose a taburetes para alcanzar la estufa. Número 4. Pozole simplificado. El plato emblemático de México, nacido de la pobreza y que representa a la clase trabajadora con la misma claridad que su acento. El pozole era sinónimo de guiso, pero también de identidad. La versión original utilizaba cualquier carne disponible, a menudo retazos de cerdo, cocinados a fuego lento durante horas con maíz pozolero hasta que todo se fusionaba, quedando espeso y sabroso. El plato conocido como pozole sin carne no contenía carne en absoluto. Se servía cuando el dinero había desaparecido por completo. Una olla costaba quizás 40 centavos y alimentaba a una familia durante 2 días. El plato se comió con pan para rendirlo más.
trozos de carne sumergidos en la salsa para no perder ni una gota. Número 3. Quesadilla de queso frita. Una quesadilla de queso era queso sobre tortilla con ambición. Una tortilla con queso adentro, frita en manteca hasta que esté dorada por ambos lados y el queso se derrita en el centro. El nombre sugería algo mágico. Y para los niños cuyas comidas solían ser insípidas, las quesadillas fritas se hicieron realidad. Una ración costaba quizás 20 centavos, más que una quesadilla simple, pero se justificaba por la transformación en la sartén. La tortilla se puso crujiente y dorada, saturada de manteca, mientras que el queso se convirtió en hilos fundidos que se estiraban al separarlo. Algunos le añadieron jamón o tomate. Número 2. Papa y repollo frito. En muchos hogares de clase trabajadora, la comida del lunes se prepara con las sobras del domingo. Papas frías y repollo, machacados juntos y fritos hasta que estén crujientes y dorados. El nombre proviene del sonido que hacía en la sartén, burbujeando y chisporroteando cuando las verduras entraban en contacto con la manteca caliente. Una porción costaba casi nada porque los ingredientes ya estaban pagados. La clave estaba en freírlo, conseguir que el exterior quedara dorado mientras el interior permanecía tierno. Algunos añadieron carne sobrante, otros la mantuvieron vegetariana, confiando en que los bordes crujientes les proporcionarían satisfacción. El plato representaba el principio fundamental de que nada se desperdicia. Número 1. Frijoles y papas fritas. La comida más barata que se puede encontrar en México. Un montón de papas fritas al horno y una lata de frijoles en un plato. No se requiere nada más. En 1990, los frijoles con papas fritas costaban alrededor de 30 centavos. Lo suficientemente barato como para servirlo todas las noches. La preparación de la comida no requería ninguna habilidad, ninguna planificación y ningún ingrediente más allá de lo que se podía encontrar en cualquier tienda de barrio. A los niños les encantó. Los padres toleraban que se los sirvieran. La combinación de frijoles tiernos y papas fritas crujientes, salsa de tomate dulce y papa salada funcionó a la perfección a pesar de no tener ninguna tradición culinaria detrás. Los frijoles con papas fritas eran la comida que decía, no tenemos nada, pero tenemos esto. Comparte en los comentarios cuál de estas comidas recuerdas. Cuéntame si tu familia tenía sus propias versiones, sus propios secretos, para hacer que nada supiera a algo. Estos platos no eran solo comida. Eran supervivencia y amor expresados a través de la economía. Cuidado medido en centavos por porción. Tu madre lo sabía. Tu abuela lo sabía. Ahora quizás entiendas por qué lo sabían. A veces las comidas más importantes no son las que mejor saben. Son las que significaban que comiste.